al versículo 30 de San Mateo. Amén. Dice la palabra del Señor así. Por favor, si no lo he encontrado, no mira la pantalla porque tampoco está la pantalla. Verso 25 dice así: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo que quiere revelar. Verso 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Una vez más, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué lindo. Oramos, ¿le parece? Padre, gracias, Señor, tu palabra se ha leído. Te damos honor y gloria a ti, Señor. Háblanos, ministranos, necesitamos esa palabra hoy en casa, en el glorioso nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén, amén, amén. Amén. Vamos a ubicarnos, vamos a estar aquí unos minutos. Todos en la vida sabemos que hay cargas muy pesadas, cargas que agobian. Todos sabemos eso, amén. Hay cargas que desesperan, hay cargas que debilitan. Todos sabemos que en la vida, llámense cargas financieras, familiares, cargas de enfermedad, de traición, de tantas cosas, hay cargas duras en la vida. Hay cargas que modifican el comportamiento de la persona. ¿Y por qué no decirlo? Porque la palabra carga quiere decir algo que pesa. Y ya de por sí el caminar ya es difícil. Y si encima de eso le agregamos una carga, es mucho más difícil. ¿Ya? Caminar sin la dirección de Dios es casi caminar perdidos. Y la mayor parte de veces la gente que camina sin Dios no solamente camina perdido, pero llevan cargas muy pesadas. ¿Ya? Pesadas que lo que va a pasar es que van a empezar a evidenciar ciertas normas de conducta erradas. Las personas con cargas pesadas, y usted ve, yo veo cuando voy a mi país, nuestros paisanos que andan vendiendo, por ejemplo, verduras, cargan unas cargas aquí, valga la redundancia, en su espalda y andan gritando, ¿verdad? Cebollas, limón, qué sé yo, y cuando se les quita la carga, la bajan porque alguien va a comprarle. Esa persona en ese momento logra descansar un poco. Ella quisiera vender todo para ya no tener que llevar nada, ¿verdad? Pero a veces se le compra una libra, es una libra menos, ¿ya? Qué sé yo, si vende arroz, pues va a vender una libra, 2 libras, tomate, lo que sea. Entonces la gente de alguna manera sabe que mientras más vende, menos carga va a ser. Conocí a un hermano que es muy amado por nosotros en mi país, se llama Miguel. Él es el que coge mis pantalones cuando yo voy para allá. Él trabajó, me dijo, 14 años vendiendo helados. Los que son de Guatemala sabrán que antes había, bueno, todavía, personas que les dan una carretilla y salen a vender helados. La empresa se llamaba Formos, helados ricos, ¿eh? Entonces él andaba y me dice que él caminaba al día cerca de 12 kilómetros con la carretilla, hermano, vendiendo y vendiendo. Aguantó 14 años de su vida. Y me dice, pero mire, me dice que fui, mire pastor, ganaba más ahí vendiendo helados que ahora cosiendo pantalones. Sí, lo que sí es bien cansado, hermano, me dijo, porque cuando hay sol, ahí es donde se aprovecha, porque el helado se vende. Yo ya tenía mis lugares estratégicos, me dijo, de vender. Vendía, por ejemplo, 800 quetzales al día, fíjese. Y eso antes era plata, bueno, lo es todavía, ¿verdad? Pero 800, 1000 me dijo, y la mitad era para mi patrón y la mitad para mí. O sea, cuando menos me iba, mal me iba, me ganaba mis 300, 400 quetzales diarios. Eso hace, hermano. Pero, hermano Miguelito, bien quemado, hermano. Él no era tan quemadito, pero el hecho de andar 14 años debajo del sol, hermano, bien quemado.
Y el cuerpecito bien hecho porque pues la caminada le ayudaba a no engordar. Me decía, pero mira, ya salía como a las 9 y como a las 3 de la tarde ya venía con mi carreta. Lo que no me gustó que 2 veces me robaron. Eso es antes 2 veces, ahora fuera mal, le dije. Por eso lo dejé, me dijo. Ahora, ¿por qué hablo de eso? Porque la carreta pesaba mucho. Porque la carreta tenía que ser térmica, ¿vieron? Hasta afuera era como de metal y adentro cargaba una olla, ¿verdad? Ahí, a donde cargaba la nieve, cargaba mucho, pesaba, y las calles no eran que eran calles así bonitas, ¿verdad? Ahora, ¿por qué hablo de eso? Porque hay cargas en la vida también. Metafóricamente le hablé de esas cargas, pero, bueno, literalmente, metafóricamente nosotros llevamos cargas que desesperan, hermano, y que de alguna manera uno tiene que sentarse algunas veces, ¿no? Ahora, ¿cómo se ha de sentir, pregunto, una persona cuando algún secreto suyo sale a luz porque alguien que sabía ese secreto abrió su boca? ¿No es verdad? Eso se convierte en una carga para la persona, ¿ya? Esto debe ser muy terrible, y más si ese secreto pone en peligro la credibilidad y la integridad de esa persona. En la política, cuando alguien traiciona, se le llama traición a la patria, ¿ya? Y usted sabe que se paga muy fuerte eso, con condenas casi de por vidas. Y si en un país es comunista y saben que alguien traicionó, casi siempre es la muerte. La traición se va a pagar siempre en esos países muy duros, comunistas, muchas veces con la muerte. La traición por naturaleza, quien la practica, es alguien que no merece el más mínimo respeto ni valor en la vida. Es verdad que duele la traición, ya duele la traición. Hoy vamos a ver cómo un salmo completo se escribió a causa de una traición. Entonces el salmo o los salmos, yo decía esta semana que estábamos orando con las asambleas de Dios por la situación que se está dando de las redadas. Tuve la participación como de 20 minutos por online a nivel de todo el estado de California. Entonces estábamos orando y yo decía, los salmos se escribieron porque fueron estilos o acciones de vida que vivió el autor. Cuando uno lee un salmo tiene que ir a ver qué estaba viviendo el autor. Y hoy le voy a enseñar ese salmo que usted lo ha leído, pero no se imagina por qué se escribió. Y estaba descubriendo que ese salmo se escribió en un momento de adoración a Dios. Pero a veces se adora con tristeza, hermano. A veces se adora con dolor. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo entender ese padre, esa madre que tiene que adorar a Dios cuando perdió a su hija, a su hijo? Eso es terrible. Y usted dirá, no, son lágrimas de dolor, pero está en el altar, está adorando si quiere, pero a veces hay lágrimas de venganza también. Hay salmos imprecatorios, ¿no? Que lo que exige es justicia, pero hay que ver por qué se escribieron esos salmos. Porque si solo lo leemos y decimos, mira qué bonito, o mira qué mal, cómo no. Habría que ver el momento en que se escribió. Y hoy vamos a ver uno de esos momentos terribles en la vida del autor, del salmista, que tuvo que escribir un salmo y empieza orando, y luego viene presentando la queja. Y luego empieza a demostrar el dolor que había en él por lo que en ese momento estaba viviendo el autor. ¿Ya? Así que ese precio de la traición para el salmista fue una carga muy, muy, muy pesada, señores. Y valga la redundancia, nosotros no es verdad que a veces cuando hemos pasado por el proceso de la traición llevamos una carga muy pesada, muy dolorosa, que a veces cuesta con eso, hermano. Hoy vamos a ver eso y quiero hacerle entonces un marco histórico del Salmo para que vayamos comprendiendo. Vamos a ver pues. David, siendo el rey, David tenía, como todos los gobernantes, tienen su consejo de gobierno, lo que hoy en la iglesia le llamamos el BOR, ¿verdad? En una iglesia, el gobierno tiene su consejo de gobierno, valga la redundancia, que le ayudan, ¿no? Esto le dan dirección al gobierno, al rey, le dan dirección en sus acciones, además le daban sus puntos de vista de la política, cómo gobernar, qué hacer.
Porque el gobierno, el presidente o el rey venía y le contaba a sus consejeros lo que quería hacer. Y los consejeros le decían si está bien o no está bien. De hecho, para eso servía ese consejo de líderes, de ancianos que tenía David. Entonces ellos gozaban, ¿quiénes ellos? Los consejeros, de la total confianza del rey. Eran hombres preparados en las áreas que el rey los iba a necesitar. Por ejemplo, si necesito un consejero, digamos, en caminos, en construcciones, voy a traer un ingeniero. Si necesito un consejero en medicina, pues voy a traer un doctor. ¿Estamos? Si necesito un consejero, digamos, en política exterior, pues voy a traer un diplomático, ¿verdad? Que me enseñe, que me dé. Entonces David tenía en cada área consejeros, en cada área tenía sus consejeros. Tenían esa gente una posición muy privilegiada, pues trabajaban todos los días al lado del rey, hermano. Y se oye fácil, pero no es fácil. Esto hacía que fueran influyentes esos consejeros, ¿no es verdad? De muy buena posición económica. Quien trabaja al lado de un rey no va a ser pobre. Va a tener una buena economía, usted lo sabe. Si usted trabaja en la Casa Blanca, usted va a estar bañado de plata. Usted va a estar asegurado toda su vida. Sus hijos no van a tener que preocuparse de nada, porque usted es parte de un gobierno. Por eso mucha gente, hermano, hace política, invierte plata, porque sabe que cuando llega a esos lugares, pues recupera su plata. Y no solo su plata, mucho más. Mucho más. Muy bien. Así que esos hombres eran muy prudentes, digamos, eran muy influyentes, tenían mucha plata. Sus familias, de alguna manera, evidenciaban cierta ostentosidad, es decir, no se vestían igual. Usted conoce a la gente por lo que viste. ¿Es verdad? Uno dice, no, esos zapatos nunca me los voy a poner yo. Especialmente a las hermanitas que conocen muy bien de marcas. Ese vestido, esa cartera, ese perfume, Dios eterno, ese color de uñas, aleluya, ese maquillaje. No sé cómo lo saben ustedes, pero las mujeres saben. ¿Ya? Y ese vestido, no se vestido igual, ese vestido. ¿Verdad? Y en mi país había gente que tienen esta costumbre, lo tenían, no sé, deja ver, empiezan a sobarle hacia uno, ¿verdad? ¿Verdad? Yo traje a alguien de un país X acá y me dice, mira, yo quiero comprar mi traje. Bueno, le dije, vamos. Y lo llevé a buscar un traje de saco y corbata. Yo nunca sabía ese secreto, lo aprendí de él. Yo que estuve acá no sabía. Y alguien que viene de afuera me vino a enseñar a mí. Y lo llevé a donde vendían trajes, digamos, cómodos. No lo llevé, porque yo no voy ahí. Y empezó a tocarlos. Digo, espérate, va a ver qué dice la etiqueta. ¿Cuánto tiene de algodón y cuánto tiene de poliéster? Algo así me dijo. ¿Y eso qué es? Le dije. Yo me quedé así. Entre más algodón tiene, es más fino, me dijo. Más caro también. Y de ahí se me metió la idea a mí, fíjese. Ya no compré. Porque los que son de algodón son caros, ¿verdad? Y gracias a Dios yo no me muero. O sea, usted sabe, usted me conoce como pastor, no tengo muchos trajes. No es mi pasión, ¿verdad? Tendré unos 4, no sé, por ahí, pero no ando en eso. Pero dije, mi amigo se fija en eso. Y me dijo, sí, me dijo, porque esto, si no es esto, me empezó a explicar y me dijo, yo compro 1 o 2 al año caros. Dije yo, 1 o 2 al año caros y la iglesia me los paga, me dijo. ¿Y por qué no predicaste eso en mi iglesia? Le dije. Bueno, entonces uno sabe cuando la gente tiene plata, ¿no? Uno lo sabe. Hay gente que también vive de apariencias, también uno lo sabe, ¿verdad? Conocíamos gente con mi esposa que no tenían ni para la gasolina del carro y cargaban unos carrazos, hermano. Pero es la vanidad de la vida. Pero uno sabe también eso, ¿de acuerdo? Ahora, esta gente, los familiares de los consejeros de David, no aparentaban. Ellos vivían una vida de lujo, hermano. ¿Ya? Eran consejeros del rey, por Dios bendito. Tenían que tener una posición muy alta. ¿Ya? Entonces, uno de esos consejeros, el número 1 de David, se llamaba Aitofel. No se le olvide ese nombre.
Aitofel era el número uno, el número consejero. Era un hombre muy, muy, muy sabio. ¡Wow! Un hombre muy, muy sabio, ¿ya? Tanto que dice la Biblia que la palabra de este hombre para David era como que si Dios mismo hablara. ¿Se imagina usted, hermano? Es como Saúl con Samuel, ¿verdad? Saúl tenía a Samuel por Dios. Si Samuel no estaba, Saúl se moría. Y de hecho, cuando ya Samuel lo abandona, Saúl se muere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran personas muy importantes en la vida de estos reyes. David tuvo entonces a Aitofel. Aitofel era el hombre tan sabio que para David la palabra de Aitofel, cuando Aitofel hablaba, era como que si Dios hablara a usted. Tremendo, ¿no? Era un hombre muy, muy respetado. Este gozaba de absoluta confianza del rey. Y cuando usted goza de confianza de alguien, ¿qué va a pasar? Normalmente ese alguien va a abrir su corazón con usted, porque usted se ganó la confianza. ¿Estamos? Y cuando hablamos de ámbitos políticos es más peligroso, porque se conocen lo que se conoce hoy como secretos de Estado. Hay cosas que usted nunca y yo nunca sabremos que pasan en Estados Unidos, ¿ya? Y la gente que está ahí hacen un pacto de silencio y nunca en su vida van a abrir su corazón, ¿ya? Porque se llamaría, lo que le dije, traición de Estado, ¿verdad? Entonces hay gente, hermanos, que yo conocí unos militares. Yo di una escuela de liderazgo en una iglesia y una chiquita, así chiquitita, era militar y andaba ahí andaba vestida de militar, quería sacar el curso conmigo de discipulado, lo pasó, pero un día estaba ahí, recibió una llamada en una cosita que cargan aquí. Me dijo: pastor, me tengo que ir. ¿A dónde? No sé, me dijo. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo te vas a ir? No, tengo que irme a la base donde estoy, pero de ahí yo no puedo decirle nada más. Entonces hablé con la mamá, son de Guatemala. Hermana, ¿y su hija qué? Pastor, mi hija se va hasta por 4 meses. Y yo mismo no sé a dónde se va. ¿Por qué? Porque son secretos de Estado. Y usted, qué terrible los militares, ¿no? Pero con Donovan no va a pasar eso. Todo está bien con Donovan. Y con Erwin tampoco. Pero cuando se van a misiones, no saben. Tremendo, ¿no? Y después de como a los 6 meses volví a ver a la patujita. ¿Y qué pasó? ¿A dónde estabas o qué? Yo no sabía, amigo, pero por ahí en Alemania. A no sé qué. Solo eso me dijo. Bueno, ya me dijo, Alemania. Entonces, ¿qué pasa? Hay secretos en política que no se pueden abrir a nadie. No se puede decir a nadie. Imagínense eso. Y el secreto de un rey, hermano. El rey abría su corazón ¿con quién? Con Aitofel. Aitofel sabía todo, aleluya, ¿ya? Absoluta confianza. Y esto hacía que él se sintiera grande, sí, Señor, y en especial posición ante el rey y los demás consejeros. Había más consejeros, pero este era el número uno. Ahora, ¿por qué este hombre era importante para David? Aparte de que era sabio, aparte de que le daba consejos sabios, ¿por qué Aitofel era el más importante? Bueno, cuando uno lee el texto, yo le voy a dejar a usted algunas citas para que vea, resulta ser que Aitofel era abuelo de Betsabé. ¿Saben ustedes quién era Betsabé? Lo que quiere decir que Aitofel era bisabuelo de Salomón. ¿Ya? Entonces había un parentesco cercano entre Aitofel y David. Pero ese acontecimiento que David hizo con Betsabé, algo le afectó a Aitofel. Fue en el pasado, por supuesto, pero eso que no se sacó estaba allí todavía en Aitofel. Y Aitofel era el consejero número 1 de David. Pero Aitofel decía, creo yo pensar, pero David violó a mi nieta. Pero David mandó a matar al esposo de mi nieta por quedarse con Betsabé. Y de esa relación nació Salomón. Entonces, Salomón miraba a Aitofel y Aitofel era su bisabuelo.
Y Betsabé, que estaba en el palacio ahora con David, miraba a Aitofel, quien era su abuelo. Había una relación ahí, había un parentesco, había, sí señores, había algo ahí. Pero este Aitofel tenía algo en su corazón. Bueno, ahora entremos a lo que va a pasar, al dolor de la traición. Quiero que sepa esto porque si usted no ha pasado por ahí, no quiero profetizarle porque yo no soy profeta, pero algún día va a pasar por ahí. Es amarga. La traición es horrible. ¿Y sabe por qué es tan horrible? Porque de quien usted menos la espera. El Salmo 55, David lo escribe cabalmente cuando está pasando esto. Quiero que abra su Biblia, Salmo 55. ¿Lo tiene? Y si no, yo lo leo para usted. El Salmo 55, mire cómo empieza David hablando. Este salmo, David lo escribe cabalmente en el momento en que está siendo traicionado. Mire cómo empieza David, Salmo 55, versículo 1. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mí, de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo. ¿Sabe quién era ese enemigo en ese momento? Aitofel. De consejero número 1 pasó a ser su enemigo. Y por eso David está clamando a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. ¿Quién me persigue? Le hago la historia rápidamente para que vea cómo va a pasar. Todo pintaba bien para David con su gobierno. En ese momento todo estaba bien y nadie esperaba los días oscuros que le iban a venir a David. Uno de esos días, su propio hijo llamado Absalón hace una rebelión y le quiere quitar el trono a David, y para quitar el trono tiene que matar a David. Eso es tremendo, hermano. Tiene que matarlo. ¿Y sabe qué? Y aunque usted no lo crea, y a mí también me costaba creer, en esa rebelión Aitofel se unió con Absalón. ¿Cómo va un anciano, que este Absalón casi era su tataranieto, si quiere? O si quiere su bisnieto, porque ahí estaba Salomón también. ¿Cómo le va a hacer caso al patojo este? Pero es que ya el corazón de Aitofel había algo contra David. Nunca fue honesto, nunca fue cabal, nunca fue leal. Le daba consejos, pero decía, en un momento dado me la vas a pagar. Y cuando Absalón se levanta en rebelión, en 2 Samuel capítulo 15 versículo 12 dice que se unió a Aitofel, se unió a Absalón y le dijo, destruyamos a tu padre. Pero ¿cómo vas a hacer eso si tu padre, David, te dio comida a ti? No le importó, hermano. Se une, mire, dice la Biblia en 2 Samuel capítulo 15 versículo 12, que la rebelión se hizo fuerte. Porque, hermano, si un líder se une a la rebelión, la iglesia o cualquier institución se divide. Quiero que sepa eso. Por eso, si usted tiene influencia en algo o sobre alguien, trate de que esa influencia sea positiva. No para destruir, por favor. Amén. No para destruir. ¿Cuántas iglesias se han dividido por eso, hermano? Porque aquel se creyó que podía y la gente le creyó. Y sabe lo más triste de todo, que con el pasar del tiempo la gente se queda en la calle. Y el que dividió se va al mundial. ¿Por qué? ¿Por qué no fue honesto? ¿Por qué? ¿Por qué no mejor venir ante Dios? Y si Dios quiere llamarte al ministerio, gloria a Dios, te ungimos y sales por las buenas. Amén, sales y ministras y predicas y necesitamos obreros. Pero cuando una persona no es recta, eso es lo que va a pasar, hermano. Bueno, dice la palabra de Dios que en 2 Samuel capítulo 15 versículo 12, Aitofel se une. Cuando David se entera, escuche esto, Absalón ya tiene soldados.
ahora tiene al consejero número 1 de su lado. Entonces la nación dijo, ya David perdió. David perdió con su hijo. ¿Y sabe qué hace? Que David dice, si Ahitofel está con mi hijo Absalón, no me queda más que salir huyendo. Y se fue del palacio. El rey se fue con sus hijos, sus mujeres, y dejó unas 10 concubinas cuidando el palacio. Y dijo, yo me voy porque Ahitofel es sabio y le va a decir todos mis secretos. ¿Se da cuenta el peligro de abrir su corazón con gente que no tiene temor a Dios? David dijo, ¿en qué momento yo confié tanto en Ahitofel? ¿En qué momento le conté mis lugares de escondites? ¿En qué momento le dije dónde me escondía cuando Saúl me perseguía? Ahora Ahitofel conoce toda la vida de David. Y como fue cobarde, no pudo destruirlo. Él se unió a quien sí podía hacerlo. Y dijo, mira, yo tal vez no lo mataré, pero te ayudaré para que lo hagas. ¡Qué tristeza! Dice la palabra del Señor entonces, cuando a David le dan esa información, le dicen, mira David, tu consejero número 1 se acaba de unir con Absalón. Mire lo que hace David. Capítulo 15, versículo 31 leo para usted. Cuando David supo eso, David dijo así, exclamó y dijo, oh Señor. David va huyendo. David va con sus hijos, hermano. David va llorando, va huyendo y dice, oh Señor, haz que Ahitofel le dé consejos necios a Absalón. Es decir, confunde los consejos de Ahitofel porque él sí es sabio, Señor. David sabía que Ahitofel era sabio. Aquí David está seguro que el consejo de Ahitofel, hermano, a Absalón sería fundamental para que Absalón matara a David. Por eso David dice, confúndelo, Señor. Que los pensamientos certeros que tiene Ahitofel sean confundidos, Señor. No lo permitas. Y dice la Biblia que Absalón llega al palacio, ya David no está ahí. Imagínense un hijo querer matar a su padre, hermano. Eso está terrible. Y encima el consejero número 1 le dice a David, vamos a matarlo. Le dice a Absalón, matemos a tu padre. Y cuando llegan al palacio, Ahitofel se junta con Absalón y le dice, yo estoy contigo. Y entonces le dice Absalón a Ahitofel, dame el consejo, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí viene el consejo maligno, hermanos. Miren, hermanos, ese consejo pone en evidencia lo que había en el corazón de Ahitofel. Dice la Biblia que Ahitofel le dice el capítulo 16, versículo 20 al 22. Mire el consejo que le va a dar. Después Absalón se volvió a Ahitofel. Le voy a leer a usted. Y le preguntó, o sea, dame un consejo, Ahitofel. ¿Qué debo de hacer ahora? Ve y acuéstate con las concubinas de tu padre, contestó Ahitofel, porque él las dejó aquí para cuidar el palacio. Entonces todo Israel sabrá que has insultado a tu padre más allá de toda esperanza de reconciliación, y el pueblo te dará su apoyo. Entonces levantaron una carpa en la azotea, es decir, arriba en el palacio, para que todos pudieran verla. Y Absalón entró y tuvo sexo con las concubinas de su padre. Mire qué consejo, hermano. ¿Qué cree usted que había en el corazón de Ahitofel? Eso había veneno. Había, hermano, una sed del todo. Había un corazón contaminado en contra de David, porque al acostarse con la mujer de su padre era descubrir la vileza, la vergüenza de un hombre. A Rubén le costó su primogenitura, ¿se recuerda usted? El hijo número 1 de Jacob también hizo lo mismo. Jacob, dice la palabra, que tenía una concubina, creo que era Zilpa, ¿no? Y viene este caballero, el hijo mayor, y se acuesta con esta concubina. Y cuando Jacob lo sabe, le dice, tú descubriste mi vergüenza. Hiciste lo que nunca debiste haber hecho. Y cuando ya Jacob va a morir,
Por tradición tenía que bendecir a todos sus hijos. Y llamó a Rubén el primero y le dijo: por lo que hiciste conmigo, tu derecho se pierde. Perdió su derecho a su primogenitura porque te subiste, en un lenguaje literal dice, te subiste a la cama y te acostaste con la que era mi mujer. Por lo tanto, quedas sin derecho a nada. Y entonces Ahitofel le dice lo mismo a Absalón: acuéstate con las mujeres de tu padre. ¡Jo! ¿Y a qué lo hace? ¿Qué consejo más macabro, no es verdad? Ahora, ¿por qué lo hace? Porque si usted ve capítulo 16, versículo 23, miren lo que simbolizaba el consejo de Ahitofel. Dice así: Absalón siguió el consejo de Ahitofel, tal como lo había hecho David, porque cada palabra que salía de Ahitofel parecía tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. Aleluya. ¿Qué hizo David? Venga conmigo. ¿Qué hizo David, hermano? Y ahí es donde tenemos que aprender nosotros. Lo único que David pudo hacer fueron dos cosas, hermano. Ya David estaba huyendo, David andaba lejos. Primero, pedir al Señor que confundiera los consejos de Ahitofel. Señor, confunde los consejos de Ahitofel. Segundo, David lo que hace es que él mismo infiltró entre el grupo de los consejeros de Absalón a un amigo suyo leal llamado Usaí. Le dice David a Usaí: quédate ahí tú, finge ser tú leal a Absalón mi hijo, pero todos los planes que tú escuches que Ahitofel le da a Absalón, dile tú que no son buenos los planes. O sea, es pura estrategia militar, hermano. Cuando tú escuches que Ahitofel diga algo que me van a atacar, dile tú: no, rey, eso no funciona, Absalón. Y entre tanto tú me mandas a avisar con unos espías que van a estar cerca, para que yo sepa qué es lo que está planeando mi hijo. Eso era jugar, hermano, estaban jugando con fuego. Usaí dijo: si me llegan a agarrar, si me llega a descubrir a Absalón que yo estoy jugando a dos monedas, ¿no? Pero Usaí le dijo: mi rey, lo que usted diga, porque el rey era David. Y entonces cuando llega Absalón al palacio, Usaí le sale al encuentro y le dice: ¿y tú, de qué lado estás?, le dice Absalón. Y Usaí le dice: yo estoy del lado del que el pueblo quiere que sea el rey, y hasta ahora usted, Señor, el pueblo lo quiere como rey. Y entonces le dice: ¿y David? ¿Qué vas a hacer con mi padre David? No, él anda huyendo, usted es el hombre. O sea, otra vez jugándole. Claro, hermano, porque había que jugar algo. Pero Usaí, cualquier movimiento que miraba, le mandaba rápido el mensaje a David, con un consejero que caminaba por los desiertos. ¿Ya? Eso es lo único que David hizo. Ahora, vea usted, en resumen, la función de Usaí fue determinante para que David no fuera destruido. Pero también, hermanos, gracias a la función de Usaí, Ahitofel le dio un consejo a David, a Absalón, y le dijo: Absalón, dame 12,000 soldados, y esta noche yo le caigo a David, porque yo sé dónde está. Porque él sabía. Y Ahitofel, Usaí escuchó, hermano. ¿Ya? Y entonces Absalón dijo: muy bien, eso es lo que tú me aconsejas, que yo te dé 12,000 soldados para ir a matar a David. Sí, Señor, le dijo, yo voy hoy y mañana le traigo la cabeza a David. Y entonces Absalón llama a Usaí y le dice: Usaí, ¿qué tú dices del consejo que me ha dado Ahitofel? Dice Ahitofel que él quiere 12,000 hombres y que esta noche le va a caer. Y sí que lo iba a hacer. Y Usaí le dijo: no, Señor, le dijo, ese consejo no es bueno. Y Absalón se queda pensando: ¿por qué no es bueno? Porque usted sabe que su padre es peligroso en la noche. Usted sabe que su padre conoce bien todo el desierto. No lo haga. Mejor caigámosle mañana, le dijo, u otro día, y le caemos todos, le dijo, y así no tiene escapatoria el rey.
¿Y qué hace Absalón? Dijo, ahora el mejor consejo es el de Usaí. Y entonces Usaí se queda y mandó al mensajero y le dijo, dile a David que se mueva de donde está, porque mañana es cadáver. Y aquel se fue, hermano, los patojos se fueron. Jonatán parece que se llamó el patojo que se fue, pero días para llegar donde estaba David, ¿verdad? Y le llega a decir, David, dice Usaí que te muevas, porque el consejo es que te van a caer. Pero entonces Absalón, ¿qué hace? Dice, el consejo de Usaí voy a tomar mejor, porque es verdad que mi padre, él es diestro en la batalla. 12,000 hombres no van a ser suficientes para destruirlo. Mi padre es bueno, pero era un consejo contrario de Usaí. Ahora mire lo que va a pasar con Aitofel. Aitofel, cuando sabe que su consejo no fue aceptado, ¿sabe qué hizo? Agarró su burrito, su caballo, se fue a su casa donde estaba, orgulloso el tipo, dice la Biblia que ordenó su casa y se ahorcó. Parece que los traicioneros terminan siempre ahorcados, hermano. No soportó que su consejo no fuera escuchado. Ya, todos los que traicionan terminan mal. Qué triste, ¿no? Qué tristeza. Entonces, el Salmo 55 sigue diciendo lo que David hacía. Tarde y mañana, versículo 17, mire, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Aleluya. Mire, versículo 20. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. ¿Qué está hablando David? Hablando de lo que este hombre decía y hacía. Pero el versículo 12, mire lo que va a escribir David. El Salmo 55, 12 dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Si un amigo me ofenda, lo soporto. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque si me aborrecía yo sabía que lo iba a hacer, porque me hubiera ocultado de él. Pero mire lo que dice, sino tu hombre, al parecer íntimo amigo mío, mi guía y mi familiar. Mire cómo lo veía David, como familia. Mire, que juntos, aquí está el corazón abierto de David, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos. Y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. David está abriendo su corazón fuertemente en este salmo y dice entonces lo que está pasando. Ahora, quiero que sepa esto. Esto realmente tumbó a David. Y voy terminando ya. En el capítulo 15, versículo 30. Mire lo que va a hacer David. Entonces David subió al camino que lleva al monte de los olivos, llorando mientras caminaba. Llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos en señal de duelo. Las personas que iban con él también se cubrieron la cabeza y lloraban mientras subían al monte. Y aquí viene cuando David escribe el salmo. En este momento David decide adorar al Señor, hermano. Qué ejemplo que nos da David. Él no se rinde ni busca ayuda en nadie más, sino en Dios, en Jehová. Y es aquí donde su adoración se convierte en el Salmo 55. Cuando él sube al monte, él empieza a hablar. Y dice el Salmo 55, escucha, oh Dios, mi oración. Escucha, oh Dios, mi oración. Aleluya. Empieza a clamar.
Y de los más importantes del Salmo 55, el verso 16 y 18, él dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Aleluya. Tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Pero mire el verso que sigue, dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. ¿Qué está haciendo David? Logró subir al monte con esa carga y ahí dijo: hasta aquí llego con esta carga, no aguanto más. Se la echo al Señor y él me va a sustentar. Y él me va a cuidar. Aleluya. Esta es una oración de confianza al Señor, hermano. Por esto David siempre hallaba el favor de Dios. Y David fue llamado por eso conforme al corazón de Dios. La carga de la traición, David decidió no seguirla cargando más, sino que la entregó al Señor. Y en Jehová halló protección, halló liberación y halló victoria. El texto de partida dice: Jesús, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este es el pedido de un padre que ve y que siente, pero también que quiere quitar las cargas pesadas que llevan sus hijos. En el caso de David fue una carga llamada traición, pero para nosotros quizás sea una carga llamada financiera, alguna carga llamada enfermedad, alguna carga llamada quizá hijos, esposos o esposas que no quieren nada con Dios. Y esas cargas agotan. Esas cargas, si uno sigue con esas cargas, lo más seguro es que uno va a desmayar. Ya el llamado de Jesús y el consejo de David es: echa tu carga sobre Jehová, aleluya, y Él nos va a sustentar. Aquí no vemos ninguna condición, ni siquiera vemos el peso de tu carga o gravedad de la carga. No, el llamado es: échala. Echa tu carga sobre mí, dice el Señor, aleluya. En Jesús hallamos descanso. Ya de por sí, hermanos, el caminar es difícil. Si encima de eso le ponemos carga, ¿cómo nos va a ir, hermano? Es difícil. ¿Vamos a agregarle más cargas al caminar? No es posible. Entonces no habrá mucho camino por recorrer, porque ¿sabe qué? En cualquier momento vamos a desmayar. Hoy aprendimos que nada lograremos llevando las cargas sobre nosotros, hermano. Nada. Lo que realmente sucede es que limitamos nuestro avanzar y muy pronto vamos a agotarnos la energía que tenemos. ¿Ya? Y entonces la frustración y los sentimientos van a empezar a salir. Y eso es terrible. ¿Ya? Y eso lo sabe muy bien el Señor. Por eso hoy Dios nos dice: echa tu carga sobre mí. Él no está preguntando por qué tienes carga, no. Él no está preguntando si tu carga es pesada, no. Él solo dice: échala sobre mí, descansa. Venid a mí, dice el Señor, todos los que están cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Y David lo dijo, antes lo dijo David en el Salmo 55. Él dijo: yo eché mi carga sobre el Señor, porque el peso de la traición es terrible. Y si uno no está dispuesto a renunciar, hermano, uno no va a caminar mucho en la vida. ¿Sabes por qué? Porque esa traición uno la va a pagar igual. Si uno no está dispuesto a olvidar o a quitarse esa carga, lo más seguro es que uno va a terminar haciendo lo mismo. Pero el Señor dice: muchachos, echen su carga sobre mí. Caminen tranquilos, caminen seguros. ¿Ya? Porque, hermano, yo me imagino una cuesta con una cosa encima en la espalda. Ha de ser difícil, hermano. Y hay gente que va así, hermano, digamos figurativamente hablando, que ya no da más, va, ya no, pero no quiere soltar esa carga. Y el Señor hoy nos dice: echa tu carga sobre mí, porque quiero que descanses, que hayas reposo.
Amén. ¿Cuál es su carga entonces? ¿Qué es lo que le está agotando? ¿Qué es lo que a veces nos deja pensativos? ¿Y qué va a pasar? A veces puede ser que esto que está pasando sea una carga para nosotros. Y tiene que ser. Pero yo siempre he dicho y yo he declarado que usted va a estar donde Dios quiere que esté. Hay un dicho que dice que si no te toca, aunque te pongas. ¿Verdad? La verdad. Y si te toca, aunque te quites. Mano, así es la onda con Dios. Por lo menos yo he creído en un Dios que tiene control de todas mis necesidades. ¿Ya? Dios me tiene acá. Mi familia y yo estamos acá porque Dios así lo quiere, hermano. ¿Ya? Si alguien estuvo más allá que acá para ser deportado, fuimos nosotros como pastores. Pero Dios dijo, Nel pastel, dijo, ¿verdad? Y cuando esperaba mi deportación, ¿sabe qué recibí? Mi green card, hermano. Yo no fui a ninguna entrevista, fíjese, cosa rara eso. Yo no fui a ninguna entrevista para mi green card. Y ninguno de mis pastores amigos en la universidad me creían. No, vos, no puede ser si yo fui. Pero yo no. A mí a mi casa me llegó. ¿Qué? Es que eso es Dios. Pero es la clase de dependencia que usted tiene con Dios. Si usted se abandona en el Señor, es como que un hijo se abandona en sus brazos. ¿Usted lo va a dejar caer? No, mano. Aunque sea la Sofita, hay que sostenerla porque pesa, pero la sostenemos. Pero un padre no va a dejar caer a sus hijos, jamás. Por lo menos un padre que tenga temor de Dios, ¿verdad? Que acá hay padres también que, ¿para qué llamarlos padres, verdad? Pero hay padres, hermano, que considero que el que tiene temor a Dios no va a dejar a sus hijos. Más, hermano. Y si yo que soy malo, dice la Biblia, que hago eso, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo? ¿Se da cuenta usted? ¿Cuánto más nuestro Padre? El problema es que como no le conocemos muy bien, como no tenemos relación con Él, no confiamos en Él. ¿Se da cuenta? Pero si usted depende de Él, clavo de Dios, y como mañana es tu clavo, Señor, si no es tu clavo, Señor, ¿verdad? Si la migra me lleva, es tu clavo, aleluya. No va a pasar, hermano, porque Dios es nuestro guardador. Amén. Así que vámonos quitando esa carga de encima y ¡plá! Aleluya, y la entrego al Señor porque ¿cuántos vienen arrastrando los pies? Ya no, porque quiere, hermano, porque quiere. Amén. Porque quiere, no, deje esa carga ya. Descanse en el Señor. Descanse en el Señor. Amén. Póngase de pie, por favor. Y gracias por su atención. Gracias por haber venido y escucharme.